Bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. Te agradecemos porque tú fielmente todas las semanas te sintonizas. Amén. Y amén. Bueno, si te sintonizas por diferentes plataformas para la lección de escuela sabática, vas a nuestra página de internet o YouTube, Facebook, lo que sea, se te agradece. ¿Por qué? Porque tú eres una parte intrínseca de este gran ministerio. Gloria a Dios. Y no olvides compartir este estudio si estás en las redes sociales. Bien, para iniciar oramos, Omar. Claro que sí. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nuevamente vamos a abrir tu santa palabra, vamos a estudiar esta lección de escuela sabática y necesitamos que tú seas nuestro guía a través del Espíritu Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sí, saludamos a la hermana Yani de la localidad de Loncoche, al límite sur de la región de la Araucanía chilena. Dios le bendiga, hermana Yani, que cada día pueda aprender más del estudio de la Biblia. Amén. Siga adelante. Así sea. Y saludamos también a la hermana Damaris Rivas, quien nos escribió diciendo: verdaderamente es de gran bendición su ministerio. Me prepara para llevar la lección el sábado y me edifica el escuchar la explicación de lo que Dios quiere darme para enderezar mis caminos. Es como el oxígeno que necesito y me devuelve la vida. Gracias por llevarnos a los pies de Jesús, nuestro Salvador. Hermana Damaris, nos alegra saber que estos repasos alienten tu vida espiritual. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciéndote diariamente. Así sea. Bien, repasemos entonces, Omar, la lección número 5 para el 2 de agosto 2025 y se titula La Pascua. Bueno, 9 plagas arrasaron Egipto. Ninguna logró convencer a Faraón de liberar a los esclavos israelitas. Y después de la 9ª plaga, Dios finalmente juzgó con prepotencia. Ay, no sé, pero la 10ª y última plaga estaba a punto de caer. Se dio la última advertencia. Se debía tomar la decisión final. ¿Sabes? Era una cuestión de vida o muerte. Cada familia estaba alerta. No solo estaba en juego la vida del primogénito, sino la prosperidad de familias enteras, tanto judías como egipcias. Esta parte del libro de Éxodo pormenoriza instrucciones divinas para la Pascua. Se describe a un Dios muy específico. Él es quien libera de la destrucción. Ahora, Dios operó a un nivel muy concreto para la comprensión humana. Utilizó un conflicto de poder entre él y los dioses egipcios. Solo quienes fueron esclavos durante siglos pudieron realmente captar la clara definición de lo que Dios estaba exigiendo. Justo antes de la última plaga, cada familia hebrea debía responder a la pregunta, crucial: ¿confiar en Dios y su provisión o ignorarlo? El texto de esta semana se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 26 al 27, y dice así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
El único camino a la vida estaba marcado. Cada familia debía aceptar la sangre del Cordero Inocente. Y así se inauguró la celebración de la primera Pascua, dejando un legado para que familias enteras, incluso hoy día, experimentemos la liberación de Dios. Ay, Omar, me imagino lo que habrá sido estar en Egipto en ese entonces. Ay. El faraón y sus funcionarios tenían sobre sus hombros el destino de millones de personas. Claro. Ya fuese para vida o para muerte. Su actitud hacia Dios, hacia el Dios vivo de Israel, determinaría no solo el futuro de la realeza, sino el futuro de toda la nación. Vamos a transportarnos y ver esa angustia a nuestros días. Okay. ¿Cómo te sientes y qué haces cuando la gravedad de las circunstancias te abruma y debes tomar una decisión que puede impactar tu vida y la de muchos otros? Sabes, Dios está más que dispuesto a concederte sabiduría, entendimiento y poder para decidir correctamente. Gloria a Dios. Sin embargo, Nesí, el problema es que en nuestros corazones obstinados no siempre queremos hacer lo correcto. Claro. En el relato del Éxodo, la negativa de un hombre a someterse a Dios frente a una evidencia abrumadora le trajo tragedia a él y a millones de otros ciudadanos. Así fue. Es que el faraón se negó tosudamente a obedecer a Dios. Y esa obcecación provocó una devastación sin precedentes, ¿no es cierto? Todas las familias egipcias se vieron afectadas, hermanos. El impacto de la tragedia fue inmediato. Increíble. Y los egipcios rogaron a los hebreos que por favor abandonaran Egipto. La terquedad del faraón y la porfía de muchos egipcios nos enseña a nosotros que ni siquiera los grandes milagros y prodigios pueden hacer que la gente crea y cambie sus vidas. Jesús mismo dijo en Lucas 16:31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tremendo, Nesí, porque lo mismo está ocurriendo hoy en día, claro, con líderes políticos y un pueblo obstinado alrededor del mundo. Cierto. Dios nos ama y porque nos ama nos instruye en cuanto a las devastadoras consecuencias de la desobediencia si persistimos en el pecado. Persistir en el mal es mortal. Por eso Dios, en su divina gracia, nos llama a arrepentirnos y aceptar su provisión para nuestra salvación. Esta semana no solo cubriremos los eventos estratégicos de la 10ª plaga y la primera Pascua. El punto principal de esta lección es que Jesús es el Cordero Pascual. Amén. Solo en Él tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Claro que sí. Esa vida, hermanos, nos fue asegurada en la cruz del Calvario. Y la celebración de la Pascua hizo que Jesús estableciera una nueva ceremonia para sus fieles seguidores. Así es. ¿Cuándo? Bueno, en la última cena. Jesús comió con sus discípulos del Cordero, el Cordero que lo representaba a Él, quien ofrecería su propio cuerpo y sangre como un perfecto sacrificio para la redención de la humanidad. Tremendo. Aprenderemos muchísimo esta semana. ¿Estás listo, hermano, hermana? Abróchate ese cinturón de seguridad. Nos embarcaremos en un viaje de enseñanza celestial. Bien, analicemos entonces la lección del domingo 27 de julio, titulada Una plaga más. ¿Y qué plaguita? El profeta Amós declaró, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cierto. Sabes, hermano,
Fue por medio del profeta Moisés que Dios le reveló a Faraón lo que vendría. No había excusa. Solemnemente se le advirtió: Dios actuará con juicio justo contra el orgullo, la explotación, la violencia y la idolatría, pecados que habían desencadenado las calamidades sobre Egipto. Asegúrate de leer Éxodo capítulo 11, versículos del 1 al 10, para entender cómo Dios exhortó a Faraón antes de juzgar a Egipto. Ahora entendamos esto. Dios había indicado previamente a Moisés que se necesitarían varios castigos para inducir a Faraón a que permitiera la salida de los israelitas. Pero Dios nunca le reveló a Moisés el número preciso de plagas que se requerirían. Bueno, se levantó ahora el velo de la incertidumbre en cuanto al tiempo cuando podría esperarse la liberación. Moisés, como instrumento de Dios, actuó con muy grandes señales, dice la Biblia. Primeramente, Moisés desconcertó a los magos. Luego, impresionó a los cortesanos reales. Incluso algunos siguieron sus advertencias y salvaron su ganado, ¿recuerdan? Y finalmente, casi toda la corte egipcia se convenció de que Moisés podría destruir el país. Los egipcios reverenciaban a Faraón como a un dios. Es interesante que Moisés trató a Faraón como a un igual, automáticamente acrecentando el prestigio de Moisés entre ellos. Probablemente si no hubieran considerado a Moisés una persona sumamente extraordinaria, ya lo habrían agredido. Como estaba la situación, la mayoría de los egipcios parecían rogar que los israelitas se fueran, porque les habían ocasionado demasiadas desgracias. Quizá esa fue una de las razones por que dieron gustosamente de sus recursos. Es probable que así fue. Ahora, las 9 primeras plagas fueron infligidas por Moisés y Aarón como instrumentos de Dios, utilizando medios naturales. Pero Dios mismo fue quien castigó a Egipto con la 10ª plaga. Ay, Omar, eso habrá sido tremendo, ¿no es cierto? Impresionante. El golpe mortal Así es. cayó sobre los primogénitos de los seres humanos y los animales. Qué dolor en el alma. Entendamos, hermanos, Dios no deseaba exterminar a los egipcios ni a su ganado. El propósito divino era convencer a Egipto de que su oposición a los designios de Dios ya no sería tolerada. Con esta seria amenaza, los israelitas, si eran obedientes, no sufrirían el más leve daño. Pero morirían muchos egipcios. Así fue. Hasta ese momento Moisés había desplegado una paciencia más que humana de lidiar con el faraón. Claro, eso era un reflejo de la tolerancia y la paciencia de Dios. Moisés era embajador de Dios y actuaba en su nombre y autoridad. Amén. Sin embargo, estaba por llegar al auge de las plagas y el rey no quiso escuchar. ¿Saben así? Éxodo 11:8 dice que Moisés salió muy enojado de la presencia de Faraón. Ay, la ira del siervo de Dios fue una evidencia, hermanos, para el empedernido Faraón. Ese día se cerraría la puerta de la gracia. Claro. Y la ira de Dios estallaría sobre él y todo Egipto. Elena G. de White comenta en Patriarcas y Profetas, página 242. No se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su divino poder.
pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. El principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro produjo su cosecha. Al mantener su terquedad y aumentarla gradualmente, su corazón se endureció más y más, hasta que fue llamado a contemplar el rostro frío de su primogénito muerto. ¡Qué terribles consecuencias, sí, para ese terco padre y rey! El ambiente en todo Egipto habrá sido aterrador. La verdad. El historiador Herodoto explica que los egipcios se desnudaban y se golpeaban el pecho en los funerales. Sí, tremendo. Esa costumbre también prevaleció entre los semitas. Cierto. Solo podemos imaginar el amargo duelo en cada hogar egipcio. Sí, el clamor de Egipto fue tal como nunca había sido y se había oído antes. Y nunca se oiría otra vez. Claro que no. ¡Qué impresionante! Qué tristeza, en verdad, serio? ¿no es cierto? Fueron 10 plagas, hermanos, ¿no es cierto? Y la lección trae a relucir que el número 10 en sí es significativo para el simbolismo bíblico. 10 representa plenitud. Por ejemplo, los 10 mandamientos son una revelación completa de la ley moral divina. Y las 10 plagas egipcias señalan la plena expresión de la justicia y retribución de Dios como juez que abomina el orgullo, la injusticia, la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad y el egoísmo, lógicamente. Y también como juez que absuelve a los sufrientes, a los abusados, los maltratados y, bueno, los perseguidos. Ahora, Omar, nosotros como seres humanos no podemos lograr ese equilibrio perfecto, ¿no es cierto?, entre ser misericordiosos y justos. Y la lección pregunta, ¿por qué es mejor pecar del lado de la misericordia y no del lado de la justicia? Bueno, misericordia es la virtud de compasión y perdón hacia quienes han errado o han sufrido injusticias. Pero justicia ahora es el que trae el balance, es aplicar imparcialmente leyes y normas que son aplicables por acciones incorrectas. Es importante que nos demos cuenta de que debemos actuar sabiamente, pero siempre la misericordia debe sobresalir. Debemos correr la milla larga. Ay, tremendo, ¿no es cierto? Dios hará justicia, hermanos, pero al hacerlo expresará su amor. Claro. En una esfera más pequeña, nosotros debemos esforzarnos por ser también amorosos y justos. Fácilmente podemos caer en los extremos, ¿no es cierto? Claro, claro. Por amor a veces ignoramos los errores, los que necesitan corrección. También podemos errar al aplicar la justicia con frialdad, como si fuera hecha de acero. Ningún extremo es correcto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Miqueas 6:8. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Continuaremos con la parte del lunes 28 de julio titulada La Pascua. Y si estás en las redes sociales, no olvides compartir este estudio con otros. Así sea. Bien. Todo el sistema religioso y civil anunciado al pueblo de Israel fue revelado a Moisés por Dios, tanto antes como después del Éxodo. Cierto. ¿Sabes? Moisés nunca fue el originador de las leyes del Pentateuco, como muchos predicadores les gusta decir, la ley de Moisés, la ley de esto, la ley del otro. No. Aunque llevan su nombre, Moisés solo fue el instrumento señalado para revelar la voluntad divina.
Considerando que la mayor parte de la legislación mosaica fue dada en el monte Sinaí, Moisés recalcó que el rito de la Pascua fue instituido antes del Éxodo. Ahora, analizándolo en forma práctica, hermanos, un viaje requiere mucha preparación. Por ejemplo, cuando nosotros debemos viajar para eventos, esfuerzos evangelísticos de la Voz de la Esperanza, velamos por muchos detalles. ¿Tenemos la documentación necesaria? ¿Cómo será el clima en el lugar a donde estaremos? ¿Cuánta ropa vamos a necesitar? ¿Habrá servicio de lavandería? ¿Debemos llevar artículos personales, de aseo, los medicamentos, adaptadores de enchufes, convertidores de voltaje, nuestras computadoras, celular, cables de recarga y tantas cosas más? Pensándolo bien, Omar, sería lógico que Dios instruyera más bien a Moisés y a Aarón en cuanto a cómo organizar la salida de Egipto, cómo hacer provisiones, especialmente, para los ancianos, las madres, los niños pequeños, los animales, etcétera. Pero la instrucción de Dios fue sorprendente. Les describió cómo debían celebrar la Pascua, enfocándose en adorar a Dios. Tremendo eso. Todo lo demás llegaría a su debido tiempo. Cada familia debía preparar un cordero. Cada familia debía comer su porción. Así es. Y si no podían consumir todo el cordero, debían comerlo junto con otra familia. Esa fue la primera Pascua, con exigencias muy definidas. Así fue. Ahora, después del cautiverio, se adoptaron nombres del calendario babilónico para los meses del año, Claro, ¿no es cierto? Sí, así es. El mes de Abib, por ejemplo, se convirtió en el mes de Nisán. Nehemías 2.1 lo explica, Esther 3.7, que también lo menciona. Esto implica que el año israelita comenzaba en época diferente, probablemente con el mes llamado Tishri, que corresponde con nuestro mes de septiembre u octubre. De ese momento en adelante se emplearon dos cómputos. Claro. Uno para los propósitos sagrados y otro para los propósitos civiles. Con el tiempo se involucraron muchos detalles. Así fue. Conforme a fuentes judías, el cordero era sacrificado entre la 9ª hora, o sea, las 3 p.m., y la 11ª hora, las 5 p.m. Y al hacer los preparativos para los participantes, debían considerar la porción para cada comensal. Así era. ¿Sabes? Más adelante la ley prohibió el uso de animales imperfectos para los sacrificios, porque era símbolo del Mesías. La ausencia de falla era importante en la víctima, pues además de prefigurar al Mesías, tenía que mostrar su perfecto sacrificio. Ahora, la sangre representa vida. Levíticos 17:11 lo explica. Siendo la esencia del sacrificio, era calificada como símbolo de expiación, considerando que el Cordero Pascual redimiría a la familia. La señal expiatoria necesitaba ser visible. Debían sumergir un manojo de hisopo en la sangre del cordero y asperjarla sobre el dintel de la puerta, simbolizando el sacrificio y la expiación que se lograría por la muerte del Mesías. Lógicamente, los israelitas en Egipto no tenían altares. Sus casas fueron consagradas para la Pascua, para preservar la vida de los que vivían allí cuando pasara el destructor. La aspersión de la sangre en el dintel de la puerta llegó a ser una señal de liberación. Dios prometió preservar cada hogar marcado con sangre. ¿Saben? Sí, por fe los israelitas creyeron en esa promesa. Así fue. Además, no sabiendo cuándo saldrían de viaje y debiendo quemar los huesos del cordero antes de partir,
debían estar listos y comer en el tiempo más corto posible. Y esto no era un rito cualquiera. No, de ninguna manera. Ni tampoco era una comida común, ¿no es cierto? No. Tampoco era meramente un aliento ceremonial, hermanos. No. Las vidas de sus primogénitos dependían de cumplir cuidadosamente todas las instrucciones. Claro que sí. La Pascua simboliza liberación de la esclavitud de Egipto. Y más ampliamente, liberación de la esclavitud del pecado. Al pasar sobre Egipto para herir a los primogénitos, Dios pasaría por alto, dice, Pesaj, a los israelitas. Claro. Esa palabra fue transliterada al griego como Pasja, de donde viene nuestra palabra Pascua. Tremendo. Esa conmemoración debía ser perpetua, debía permanecer vigente hasta la venida del Mesías. Así fue. Mientras los israelitas continuaran siendo el pueblo escogido de Dios. El celebrar la Pascua hacía que cada israelita recordara las obras misericordiosas de Dios en favor de su pueblo. Claro que sí. La Pascua consolidaba su identidad nacional y afirmaba sus convicciones religiosas bien afincadas. Cierto. Y la lección pregunta, ¿por qué es importante recordar el bien que Dios ha hecho en el pasado y confiar que Él actuará con benevolencia en el futuro? ¿Qué comentas sobre esto, Omar? Bueno, escucha, debemos notar claramente de que los eventos históricos deben volverse existenciales y personales para revivir la historia, revitalizar la memoria, volver a nuestras raíces. Claro que sí, recordarnos, ¿cierto? Claro, para que lo sucedido no se olvide. Tengamos ese orgullo sano de nuestro linaje y nuestros comienzos. Es una perspectiva positiva. Claro, hay que recordar bien que Dios hizo. Eso, lo que Él hizo, nos ayuda a mantener ese positivismo, agradeciendo sus bendiciones y buscando su guía en momentos difíciles. Muy interesante eso. Se dice que los pastores de ovejas escribían en sus varas sus victorias. El joven David recordó las victorias que Dios le había dado. Claro. Jehová me ha librado de las garras del león y del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo, dijo cuando estaba enfrentando al gigante. David no ocupó su mente en temer a ese gigante que tenía enfrente. Él se concentró en el Dios Todopoderoso que le había dado triunfos en el pasado. Debemos hacer lo mismo, hermanos, recordar las bendiciones de Dios. Eso fortalecerá nuestra esperanza y fe para enfrentar el futuro. Bien, pasemos, Omar, a la lección del martes 29 de julio titulada Pesaj. Cuando puedas, lee Éxodo 12, del 17 al 23. Para entender el papel de la sangre en la celebración de la Pascua. En la época del Éxodo, la sangre en los postes de las puertas fue señal de que esa familia reconocía a Dios y deseaba vivir conforme a sus preceptos. Amén. ¿Sabes? Demostraba que esa familia confiaba que Dios los libraría de la destrucción. Esa señal de sangre trajo juicio de salvación a esa familia. Dios proclamó en Éxodo 12:13, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora notemos. Para los creyentes israelitas, ese juicio no fue de condenación ni de destrucción. Fue un juicio positivo de redención. La sangre debía ser asperjada con hisopo. Un manojo de hisopo en el que se mojaba la sangre simbolizaba la gracia purificadora de Dios.
Salmo 51:7. La mayoría de las autoridades en la Biblia concuerdan que el hisopo de Éxodo 12 es la mejorana gris verdosa, zaatar. Es una plantita que tiene un olor acre, es fragante y tiene un gusto parecido a la menta. Produce muchísimas florecillas blancas y por lo general crece sobre rocas y terraplenes. Tiene hojas gruesas, vellosas y ramas bien adaptadas para contener líquidos. Y se usa hoy día como una especia o condimento y tiene cierta reputación como medicina también. Los samaritanos todavía usan un manojo de zaatar en sus ceremonias de la Pascua para untar la sangre del Cordero Pascual sobre los marcos de las puertas de sus casas. Interesantísimo eso, ¿no es cierto? En la noche, cuando cayó el castigo sobre Egipto, no había seguridad en ninguna otra parte, a no ser detrás de la puerta manchada con sangre. ¿Saben decir? La sangre del animal sacrificado era el elemento clave. La sangre siempre es clave. Quienes participaban y ponían la sangre del cordero inmolado en los marcos de las puertas de sus casas demostraban su fe en Dios, Amén, creyendo que Él los libraría de lo que enfrentarían aquellos que no estuvieran cubiertos por la sangre. Esta es una poderosa expresión del Evangelio. Sí lo es. Hermano, hermana, Nesí, Amén. así como para los hebreos no había seguridad más allá de la protección de la sangre del Cordero, así tampoco para nosotros hay salvación sin la sangre de Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Amén. El Cordero Pascual sin defecto señalaba entonces a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La sangre del animal desempeñaba un papel crucial, simbolizaba protección y era señal de vida en un momento de muerte. Todo el Evangelio se asociaba con la celebración de la Pascua. Así es. Porque señalaba no solo la liberación de la esclavitud y la entrada a la tierra prometida, sino también el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y sus méritos aplicados a todos los que somos cubiertos por su sangre. Amén. Ahora la lección nos pregunta, ¿qué nos enseña el hecho de que se necesitó la sangre de Jesús, Dios mismo, para expiar el pecado? ¿Podrías contestar, Omar? Oh, esto es tremendo. Esto revela la gravedad, Nesí, la gravedad del pecado versus, yo diría, la santidad de Dios. Claro. Ahora, el pecado tiene consecuencias funestas. Seguro que sí. Solo el sacrificio perfecto de Cristo pudo expiarlo. No podía un ángel, no podía ningún ser humano, solo el Dios creador para luego ser salvador. Tremendo lo que has dicho, Omar. Ahora, además de la sangre, hermanos, había otro simbolismo. Siglos después, al recordar la celebración en Egipto, Pablo escribió en 1 de Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura se utilizaba y aún se utiliza hoy para preparar diversos tipos de masa, ¿no es cierto? Pero al ser mencionada por primera vez en la Biblia, se especificó la preparación del pan sin levadura en la víspera de la salida de los israelitas de Egipto. Y bueno, en ese contexto, Omar, esto es algo muy impactante, ¿no es cierto? Porque la levadura era un símbolo de que de pecado, ¿no es cierto? No debía usarse durante esa fiesta. Y lo vemos en una de las parábolas de Cristo. Claro que sí, a los judíos se les ordenaba que buscaran cuidadosamente en sus casas antes de comer la cena pascual, asegurándose de que no hubiese ni una partícula de pan con levadura en sus hogares. El pan sin levadura simbolizaba a Jesús, el Mesías, sin pecado, el que vencería todas las tentaciones, daría vida, su vida
para que nosotros tengamos vida. Y en el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana de Corinto fue instruida para que estuviera segura de que el pecado fuera eliminado, especialmente toda forma de inmoralidad. La iglesia solo llegaría a ser pura y libre de la corruptora influencia proveniente de complacerse en el mal, una vez que expulsara la levadura, o sea, a los culpables, y se apartara de todo pecado. Claro. Solo así participarían del poder regenerador del Espíritu Santo. Nancy. Amén, amén. En resumen, hermanos, toda la ceremonia del Pesaj o la Pascua revela la obra redentora de Jesús. Conflicto de los siglos, página 450, dice: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Durante la noche de esa liberación, el ángel exterminador pasó por alto los hogares donde vio la sangre en los dinteles de las puertas. Hermano, hermana, en los días finales de la historia de este mundo, el ángel exterminador saldrá otra vez para cumplir su terrible misión. Y solo los que nos hayamos limpiado de la levadura del pecado y hayamos elegido colocarnos bajo la sangre de Jesús, seremos liberados. Amén. Qué responsabilidad tenemos. Tremendo. Continuemos con el estudio del miércoles 30 de julio, titulada Pasar la antorcha. Dios nos revela verdades contundentes, hermanos. Amén. Lo hemos visto hasta ahora. Oramos para que las absorbas y valores y que las compartas con otros. Así sea. Sabemos que tienes muchas otras plataformas para estudiar la lección de escuela sabática. Gracias por elegir y conectarte a nuestra programación con la voz de la esperanza. Amén, amén. Bien, Omar. Pasar la antorcha, dice el título de este día. Como las ¿no es Olimpiadas. Yeah. Recuerdo cuando la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos llamó a los dos a ser los nuevos directores de La Voz de la Esperanza. Ya 12 años han pasado. Tremendo, tremendo. Y nuestro apreciado pastor Ernesto Castillo, quien era director de ministerios multilingües de la División Norteamericana, nos dijo lo siguiente: les ha sido pasada esta antorcha. Para gloria de Dios, háganla brillar, dijo él, que siga resplandeciendo para futuras generaciones. Recibimos ese encomendamiento sagrado. Amén. Y con Dios a nuestro lado. Y sabes, Nesí, seguiremos pasando la antorcha. Gloria a Dios. Asimismo, Dios instruyó a su pueblo sobre cómo enseñar a la siguiente generación. ¿Sabes? Les encomendó que celebraran anualmente la Pascua. Lo sucedido a sus antepasados en el Éxodo debía ser narrado en forma personal, como si cada generación fuera la esclava que escapó de Egipto. Debían vivir el papel. Los padres debían enseñar a sus hijos y la siguiente generación debía hacer lo mismo. Además, debían vivirlo no solo con palabras, sino con acciones y frutos. Los israelitas se gozaban en relatar cómo Dios había liberado a sus antepasados en Egipto. Una generación podía desaparecer, pero continuaba lo que enseñó a otras generaciones en cuanto a alabar, adorar a Dios. Éxodo 12, del 24 al 27 dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vemos que los padres fueron los primeros maestros en Israel.
contaban la historia del Éxodo a sus hijos, no como un acontecimiento histórico pasado, sino como una experiencia personal, aunque hubiera ocurrido mucho tiempo atrás. ¿Saben? Sí, debían identificarse con sus antepasados, reviviendo y actualizando la historia en sí. El padre decía, yo estuve en Egipto, yo vi la derrota de los dioses egipcios, las plagas sobre Egipto y fui liberado. Qué interesante. En primera persona, yo estuve allí. En primera persona. Cabe destacar que los hebreos aún vivían en Egipto cuando Dios les encargó celebrar su liberación, ¿no es cierto? Entonces, la ceremonia en sí fue un acto de fe. El pueblo adoró a su Redentor por fe y siguieron las instrucciones de la Pascua. Luego de Deuteronomio 26, del 5 al 8, instó a los israelitas a contar su historia de tal manera que pudieran interiorizarla como si fuera su propio peregrinaje. El tono es colectivo, enfatizando también la experiencia personal. Dice, entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Notemos algo significativo. Al repetir una y otra vez la historia de la Pascua a sus hijos, los padres se veían impelidos a recordar lo que Dios había hecho por ellos. Contar la historia era tan importante para el que la relataba como para los que la oían. Claro. Este modelo es el estándar por el cual debemos enseñar a nuestros hijos y nietos hoy en día en nuestras casas. Seguro. Debemos imitar este patrón. Con Salmos 78, del 2 al 7, debemos exclamar: abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Increíble, ¿no es cierto? Impresionante. Y reforzando ese mandato divino, el salmista nos explica cómo nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Dice Salmo 145:4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Hermano, hermana, nosotros debemos contar a nuestros descendientes sobre las obras y maravillosas enseñanzas de Dios. Nosotros debemos transmitir el conocimiento bíblico a las próximas generaciones. No descuidemos pasar la antorcha, hermano, hermana. Basta con que una generación desatienda esta tarea para que nuestros hijos y familias pierdan el conocimiento de Dios. Así es. Si eso sucede, la comprensión de las enseñanzas bíblicas disminuirá drásticamente, y lo estoy viendo en muchas partes del mundo adventista. Y la búsqueda de una vida piadosa va a peligrar. Claro, claro que sí. Hermano, hermana, dinos, ¿has pasado tú la antorcha del amor de Dios a tus hijos hoy? Si no lo has hecho, hazlo. Reúnete con tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. Cuéntales las maravillas que Dios ha realizado en tu vida
Y si no estás cerca de ellos, no hay problema, tienes la tecnología. Llámalos por teléfono, conéctate con ellos por las redes sociales o incluso envíales una cartita, una postal. Ni un día debe ser desperdiciado sin que pases esta magnífica antorcha de salvación a las generaciones futuras. Bien, pasemos entonces, Omar, al estudio del jueves 31 de julio, titulado El juicio divino. Los arqueólogos se contradicen. Algunos creen que Tutmosis III, o sea, del año 1504 al año 1450 a.C., nombró a su hijo Amenhotep II como corregente, del 1450 al 1425 a.C. Él no era su primogénito. Probablemente Amenhotep II no estuvo en Egipto durante las 10 plagas. Quizás se encontraba en campaña militar. Interesante. Al regresar, recibió la devastadora noticia de que su padre había muerto en el Mar Rojo persiguiendo a los israelitas y que su hermano, el primogénito del faraón, había muerto en la 10ª plaga. Tiene sentido. ¡Qué tragedia, Nessie! La verdad que sí. Bueno, hubo preaviso, pero Faraón desafió la amonestación divina y las reiteradas súplicas de Moisés y Aarón. Y claro, el juicio ejecutivo de Dios, bueno, fue triple, hermanos. Contra los primogénitos varones egipcios, contra sus animales y contra sus dioses. Leamos Éxodo 12, del 29 al 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y se levantó aquella noche Faraón y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¡Qué terrible! ¡Qué impresionante! Ahora, cuando Moisés dejó al obstinado monarca, cada cortesano habrá temido la perspectiva de perder a su primogénito. Seguro que sí. Pero pasaron varios días y no se efectuó la amenaza. Se empezaron a sentir más seguros. Faraón habrá pensado que nada malo sucedería, pero el juicio divino se cumplió. ¿Sabes? Si Tutmosis III fue el faraón del Éxodo, su hijo mayor, Tutmosis IV, fue el que perdió la vida en esa noche de horror. No existen registros fuera de la Biblia sobre el acontecimiento, probablemente porque los antiguos egipcios no documentaban hechos humillantes. Tampoco hay teoría satisfactoria identificando al joven heredero del faraón muerto en la 10ª plaga, pero todo Egipto sufrió. Leo del libro Patriarcas y Profetas, página 284. A través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y trémulos miembros, estaban aterrados por el horror prevaleciente. La 10ª plaga fue durísima. ¿Fue Dios justo al provocar la muerte de todos los primogénitos de Egipto? Veamos. Dios dio al faraón y a los egipcios 9 advertencias, 9 plagas antes de herir a los primogénitos. Tuvieron amplia oportunidad de arrepentirse y liberar a los israelitas, pero se negaron, fueron tercos. Además, el faraón y los egipcios provocaron esa plaga con sus propias acciones. 80 años antes, el edicto real fue matar a todo niño varón hebreo que naciera, ¿recuerdas? Miles de bebés fueron asesinados, exterminados por los egipcios. En cierto sentido, la 10ª plaga con la muerte de los primogénitos egipcios fue, podríamos decir, justicia poética por haber ordenado que los varones hebreos fueran masacrados. Cada hogar egipcio despertó a medianoche. Sus primogénitos estaban muertos. El clamor inundó todo Egipto.
surgió la urgencia de que los hebreos debían irse inmediatamente. ¿Saben? Sí, Faraón representaba el máximo poder y dios egipcio. Su primogénito era considerado hijo de un dios. Isis era diosa protectora de niños. Heket era diosa patrona de las parteras. Min era dios de la reproducción. Y existían otros dioses egipcios de la fertilidad. Claro. Y todos esos dioses demostraron ser impotentes en comparación con el Dios viviente. Moisés exclamó en Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Claramente, la cruel orden de antaño de matar a esos bebés hebreos trajo funestos efectos. Como dice el refrán coloquial figurado, le salió el tiro por la culata. O como dicen en España, le salió rana. O como suelen decir en ciertos países latinos, se le volteó la tortilla. Porque ahora el castigo de Dios golpeó a los primogénitos egipcios. Lo sembrado se cosecha, causa y efecto. Nuestro comportamiento y decisiones acarrean consecuencias y dolorosamente todos experimentamos que no somos los únicos que sufrimos las consecuencias de nuestras malas acciones. Claro. Otros, incluso inocentes, también sufren. Así es el pecado, hermano, hermana. Dios siempre nos amonesta antes de castigarnos. ¿Has recibido advertencias de Dios para abandonar un pecado? Si Dios te está advirtiendo ahora, pon tu vida en raya, hermano, hermana, antes que sea demasiado tarde. Buen Bien, consejo. Recapitulemos lo que estudiamos esta semana. Número 1, Moisés y Aarón, como instrumentos divinos, infligieron 9 plagas. En la 10ª, Dios mismo castigó a Egipto. Número 2, Dios instituyó la Pascua. El pueblo debía recordar las buenas obras divinas del pasado y confiar que Dios los ayudaría en el futuro. Número 3, ningún hebreo tenía protección del castigo divino sin la sangre del Cordero. Ninguno de nosotros somos salvos sin la sangre de Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Muy bien dicho. Número 4, pasemos la antorcha, contemos a nuestros hijos y nietos las maravillas realizadas por Dios. Y número 5, Dios nos advierte antes del castigo. Nuestras decisiones acarrean consecuencias. Aprendimos lecciones punzantes, sí. ¿no es cierto? Practiquemos estas enseñanzas y volvamos a estudiar juntos. Amén. La próxima lección se titula A través del Mar Rojo. Gracias por acompañarnos. Si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza e invita a otros a suscribirse también. Y no te pierdas el tema del Pastor Grieve de este viernes. Se titula Una mecha encendida, guerra en el Medio Oriente. O no te lo pierdas porque vamos a ver los factores desencadenantes que pueden terminar en una tercera guerra o conflicto mundial. Tremendo va a estar ese tema, no te lo pierdas. Hermano, hermana, agradecemos tus oraciones y agradecemos tu apoyo financiero también a La Voz de la Esperanza. Oramos por ti cada día y te pedimos que tú también ores por nosotros. Orando los unos por los otros, Claro. alcanzaremos paz celestial. Y recordemos siempre, estas enseñanzas deben ser repetidas y compartidas a todos los que nos rodean. Y de nuestra parte decimos con alegría, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti